Hace poco más de 10 años, la Mortadela Galáctica contó con los servicios de una joven abogada al frente de la Defensoría del Pueblo, precisamente no para defender al pueblo, sino para justificar los más aberrantes crímenes cometidos en su contra. Por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de esto y una persona es golpeada o es tratada o se intenta, fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza. Y sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. Por eso es tan importante que nosotros seamos rigurosos con la referencia a este tipo de denuncias. Y tenga su malditómetro en mano, porque en esta edición recordaremos la historia de esta princesa chavista que, según ella, terminó cual Cenicienta. Un joven, Jimmy Vargas, que ustedes saben que murió accidentalmente, sí, lamentablemente, tratándose de bajar de una azotea, resbaló y cayó. Y inmediatamente el responsable de Provea o la cuenta oficial de Provea dice que se suma otro muerto a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso estuvo 3 días en Twitter, o sea, a veces se convierten en jueces, es decir, sin previa investigación. ¿Por qué Gabriela del Mal brincó la talanquera? ¿A qué se debió su tan repentino cambio de posturas? Chavista, pero no madurista. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Gabriela del Mal, ex defensora del puesto. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción, figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante 1 año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco es Cilia, el muñequito es Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Gabriela del Mar Ramírez Pérez nació un 6 de junio de 1969. Estudió en la Escuela de Trabajo Social de la UCB y allí, según ella, nunca participó en movimientos políticos, aunque sí tuvo una formación de izquierdas. Llega al chavismo criminal de la mano de Lina Ron, su madrina política, quien logró postular a Gabriela del Mar como diputada a la Asamblea Nacional en el gran fraude electoral del 2005. En 2007 es designada como defensora del pueblo por la Asamblea Nacional Chavista para el periodo 2007-2014. El rol de Gabriela Ramírez al frente de la Defensoría era descalificar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se hacían a la dictadura de la Mortadela Galáctica. Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no reconoce hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una institución imparcial, y paso seguidamente a decirles por qué la desconocemos como una institución imparcial, y eso nos llena de preocupación, y por eso estamos en este momento elevando a la opinión pública nuestra posición. ¿Por qué no la reconocemos como una institución imparcial? Tenemos un órgano hoy día
que no es imparcial, que está politizado, que está utilizando mecanismos de presión política, que está recogiendo eventos que en efecto han ocurrido en nuestro país de manera aislada y que tienen un proceso judicial para generalizar sobre la democracia. Este informe dice entre líneas que en nuestro país cesó la democracia. Deja ver entre líneas que en nuestro país no existe una salida electoral y es la preocupación que quiero revelar. Utilizados como mecanismos de presión a países que no eran complacientes a los intereses de quienes lo financian, que por cierto, quienes lo financian no suscriben la Carta Democrática. Estados Unidos, que es el principal mecanismo de esto, es el principal financista de estos mecanismos de la OEA, no refrenda los principios que ellos le exigen a los demás países. Durante sus años de gestión, Gabriela nunca alzó la voz en defensa de los derechos humanos de los presos políticos. Tampoco cuando su comandante violaba derechos humanos y decía barbaridades como esta. Bueno, fíjate que es bastante llamativo que cuando ellos están hablando de que se está dándole un hostigamiento a los líderes de los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos tienen sus confrontaciones, algunas hasta violentas, para definir sus candidaturas. Yo creo que los líderes de los partidos se están confrontando entre sí en este momento tan álgido que es la definición de las candidaturas. Y bueno, el Departamento de Estado sacó un informe claramente descontextualizado cuando todos los partidos políticos se están reuniendo, algunos con primarias, otros con métodos de imposición de candidatura para dirigirse a las parlamentarias. Y con el tema de la libertad de expresión, bueno, ustedes son una muestra fidedigna de que en este país existe libertad de expresión. Lamentablemente, pues el informe no hace énfasis en otros aspectos que sí nos preocupan a nosotros como Defensoría, como es el que me han preguntado recientemente, que es las personas privadas de libertad. Hoy ha sido publicado un informe en tiempo real de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tardaron 15 días, por ejemplo, en el caso de Honduras, donde fue asesinada una activista de derechos humanos perteneciente al Frente Celaya, abatida a tiros en la puerta de su casa. Eso les tomó 15 días para pronunciarse y para darse por enterados. Bueno, aquí se refleja lo que hemos venido denunciando, una clara parcialidad política y un interés en presionar a nuestro país con el discurso de derechos humanos intencionado y manipulado. Tras la desaparición de la Mortadela, Gabriela del Mal culminaría su gestión al frente de la Defensoría del Puesto en el año 2014. Año de cruentas protestas que fueron vilmente reprimidas por el régimen de Mojón con Bigote, pero que Gabriela no tardaría en defender ante todos los medios internacionales. En 18 municipios que son de clase media o clase media alta, con obstrucción violenta de vías. Entonces hemos intentado mediar en virtud de que la policía administrativa de esos lugares no ha estado presente, intentando disuadir de manera pacífica los focos de obstrucción de vía y de violencia contra bienes públicos. Quiero significar que en Venezuela ha sido atacado el sistema de telefonía nacional, fueron incinerados vehículos de la CanTV, ha sido atacado el sistema eléctrico, fueron incinerados vehículos de Corpoelec, ha sido atacado el sistema metro de transporte que asiste a toda la ciudad capital. Incluso Gabriela del Mar Ramírez habría justificado los presuntos actos de tortura cometidos por la dictadura de Maduro durante ese mismo año 2014. Por supuesto, impulsar la investigación y hacer la administración de justicia. ¿Cuántas denuncias ha recibido la Defensoría del Pueblo sobre personas y Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física. Las estamos impulsando y tenemos, en tortura yo he sido clara, hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal. Yo voy a consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos hacer un análisis porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de esto y una persona es golpeada o es tratada o se intenta, fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo, un uso desproporcionado de la fuerza. Y sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena
y la proporcionalidad del castigo. Por eso es tan importante que nosotros seamos rigurosos con la referencia a este tipo de denuncias, y seguramente cuando estemos actualizando el informe ustedes mismos lo van a poder verificar y qué personas conocen y ante qué tribunal cursa la investigación. Fue sustituida en el cargo por Tarek William Fiallo, pasando a ser contratada como asesora jurídica del Tribunal Supremo de Justicia por su alta panita, Gladys Gutiérrez. Gabriela del Mal fue sometida al ostracismo mediático chavista y poco a poco se vio apartada de la jugada. Es por ello que en 2017 se declara chavista más no madurista y rechaza a la prostituyente de ese año. Chavista, pero no madurista, así mismo, porque el gobierno se ha desviado de lo que fue el proyecto original político del presidente Chávez, que era un sistema de inclusión social y de acercamiento entre clases sociales a un sistema de control social, además de separación de clases sociales, en el sentido de que las personas ahora que piensen distinto, y ya ni siquiera son clases sociales, es a través de tu pensamiento, van a ser cuestionadas, van a ser apartadas y van a ser satanizadas. Y eso no fue el proyecto original del presidente Chávez. A pesar de sus posicionamientos en el pasado, Gabriela del Mal fue acogida en el seno de la Mesa de la Unidad, siendo una de las fundadoras y principales dirigentes del Frente Amplio Falsario. Que tenemos que reclamar unas condiciones justas para que la foto del día de cualquier elección recoja hasta la voluntad más humilde, más sencilla del rincón de nuestro pueblo, y que esa voluntad quede reflejada en el resultado electoral. Y como nos hemos puesto de acuerdo en unos mínimos comunes, es que hoy estamos acá anunciando este frente que hemos querido llamar Venezuela Libre, y donde sabemos que el protagonismo de las mujeres, que son nuestro motor, van a tener un rol preponderante. Pues celebremos organizándonos, celebrémoslo con mucha fe y con mucha esperanza y con mucha convicción del maravilloso porvenir que tiene nuestro hermoso país, que es Venezuela. Muchas gracias. No se supo más de Gabriela del Mal hasta que en 2019 su ex esposo publicaría en redes sociales un video donde supuestamente Gabriela habría trabajado durante algunos años como freganchina en un restaurante de Madrid para poder ganarse la vida. Gabrielita. Venezuela entera recuerda tus infames declaraciones en defensa de la dictadura. Y ya tú misma has comprobado que por más que te arrepientas, tú tampoco te salvarás de la justicia, ni de la terrenal, ni de la divina. Solo te queda llorar cual sayona por tu comandante Mortadelo, que se murió y no volverá.